Bienvenidos, vamos a hacer una sesión de pensadores contemporáneos. En esta ocasión nos acompaña el maestro Álvaro Restrepo, directamente de Colombia. Maestro, bienvenido, un gusto. Y para comenzar, qué mejor si tú haces una increíble presentación de ti mismo con todo ese bagaje que tú tienes durante tantos años de trayectoria. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que un privilegio estar aquí en esta conversación en la UNAM. Bueno, soy Álvaro Restrepo Hernández, soy bailarín, coreógrafo y pedagogo colombiano, nacido en Medellín, criado en Bogotá y de familia cartagenera. Por eso terminé trabajando en Cartagena de Indias, allá vivo desde hace ya 33 años. Y fundé el Colegio del Cuerpo hace 27 años. Entonces la historia ya empieza a ser larga. Sí. Sí, siempre conocemos los nombres cortos de los artistas, ¿no? Me gustaría que pronunciaras completamente tu nombre para revelarnos la madre, la tierra, el origen, la historia, ¿no? Bueno, Álvaro Restrepo Hernández. Okay. El Restrepo es de Medellín, de mi abuelo paterno, y el Hernández de mi abuelo materno de Cartagena. Entonces hay una mezcla ahí, lo que llamamos cartacachaco paisa, porque los cartageneros, los cachacos son de Bogotá y los paisas de Medellín. Entonces tengo ahí una especie de pozole raro, una sopa ahí complicada de procedencia. Sí. Y bueno, obviamente el oficio, la coreografía, revela actualmente mucho que no tiene que ver necesariamente con la danza, pero sí con la coreografía y el pensar los cuerpos, les cuerpos, ¿no? ¿Cómo fue ese momento donde intuiste, decidiste reflexionar, profundizar lo que implica la coreografía, la relación del cuerpo con el espacio, el tiempo, ¿no? Bueno, mi relación con el cuerpo fue muy especial y tardía, porque yo siempre he dicho que yo creé el Colegio del Cuerpo para de alguna manera hacer las paces con la educación y con mi propio cuerpo. Estudié en un colegio norteamericano, católico, muy duro, muy violento desde el punto de vista físico e intelectual también, ¿no? Y mi cuerpo tal vez fue lo que más sufrió durante ese tiempo. Yo era pésimo para los deportes, pésimo para las matemáticas. Yo siempre he dicho que fui el peor estudiante del mejor colegio de Colombia, del mejor colegio de Colombia. Entonces pasé 11 años de infierno en ese lugar. Y cuando salí de allí, encontré otro colegio donde terminé mi educación, pues descubrí la literatura, la poesía, la soledad también, la posibilidad de no estar con la presión académica y la presión de mis compañeros. Era un colegio mixto, entonces ya no era solo de hombres. Entonces fue una cuestión donde realmente pude como relajarme un poco y descubrirme. Y bueno, después ya entré a estudiar a la universidad, filosofía y letras, un par de años, había estudiado 9 años de piano, entonces sabía que estaba buscando un lenguaje artístico, no sabía cuál era. Y entré después a trabajar con un padre, un sacerdote italiano,
en un lugar cerca de la frontera de Panamá, con niños que venían de la calle de Bogotá, niños abandonados. Y eso para mí fue una revelación enorme, trabajar con tanta tristeza, tanta pobreza, tanto abandono. A mí me cambió completamente la vida, fue como una revelación. Contrastes entre la opulencia y la pobreza extrema que llevan a una gran tensión social, a una falta de oportunidades para los niños y los jóvenes, a una calidad de la educación muy precaria que hace que todo el talento enorme que vemos todos los días se desperdicie, se pierda, se dilapide. Hacia arriba, porque están todo el tiempo desafiando la gravedad. El Colegio del Cuerpo es mi respuesta a la profunda crisis de valores que aqueja a nuestro país. Y allí fue donde pensé que tenía que encontrar un lenguaje artístico, pedagógico para trabajar con estos niños, y pensé que era el teatro. Entonces por eso entré a estudiar teatro. Y estando en la escuela de teatro, descubrí mi cuerpo. Una amiga que era una bailarina frustrada, me empezó a ver mis condiciones, que tus empeines, que tu rotación, que tu flexibilidad, qué tal. Ya yo tenía 24 años. Y entonces, pero ella me dijo, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y me metió el veneno de la curiosidad. De la curiosidad con respecto a mi cuerpo y mis posibilidades. Y bueno, ya después el descubrimiento de la danza fue el descubrimiento de un lenguaje total, ¿no? Claro. Sí, a mí me fascina muchas veces cuando la persona, artista, ser humano creativo, revela su contexto, ¿no? Ahorita nos acabas de revelar un contexto bastante amplio, ¿no? Un Colombia en el que creciste, lleno de situaciones sociales, ¿no? No tan agradables en ocasiones, pero justamente eso es también parte de la escuela, ¿no? Parte de nuestras enseñanzas, de eso que nos estimula incluso a tomar la decisión, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de esos guiños donde te empoderaste de tu cuerpo y dijiste, sí, es la danza, es el teatro, es la performatividad, es lo plástico, ¿no? Claro. Pues estando en la escuela de teatro, te cuento de esta amiga que empezó a hablarme de la danza y milagrosamente, pues yo creo que no hay coincidencias, sino diosidencias. Exacto. Llegó la compañía norteamericana de Jennifer Muller, Ujú, ujú. que venía de actuar en Centroamérica y había perdido en la gira una tina, un objeto que usaba en una de sus Sí, coreografías. sí. Y fue a mi escuela de teatro para que necesitaba unos extras, Sí, unos actores para una coreografía. sí, sí. Entonces fue la oportunidad de ir al Teatro Colón y ver de cerca a una compañía profesional que Ok, en ese momento estaba en el top en el de las de la- compañías de Nueva Ujú, York. Y yo recuerdo llorando de la emoción y de la conmoción ujú, en ujú, las patas en el teatro, allí viendo a estos ángeles, estos ujú, acróbatas de Dios, como los llamaba Martha Graham, eh, bailarines del más alto nivel. Y ahí entendí que era el lenguaje total, el del cuerpo, el que yo había estado buscando: poesía, ok. teatro, música, artes plásticas, filosofía, todo se daba cita allí. Claro. Y eso te llevó a formar el colegio del cuerpo. Pero mucho más tarde, eso Sí, ya sí, es sí. 10, 15 años más tarde, porque en ese momento tomé la decisión de irme a Nueva York. Ok, Le escribí una carta a Jennifer Muller diciéndole: mire, empecé a bailar por usted, porque yo empecé a tomar ok, clases ok. de técnica de Martha Graham en Colombia con una maestra argentina, Cuca Taburelli. Y luego le escribí a Jennifer, le dije: por favor, usted me reveló un mundo, Ok. ayúdeme a irme a Nueva York, yo quiero ser un bailarín y tal. Y ella se conmovió mucho con mi carta Wow. y me contestó una bellísima carta diciéndome: bueno, si llega,
si lo logra, aquí lo espero y Ok. puede ser como en un programa como de estudio-trabajo con nosotros. Y así llegué a Nueva York, donde me quedé 5 años, estudiando en la escuela de Martha Graham Ujú. también, Merce Cunningham, y tuve allí un maestro también que encontré en la escuela de Martha Graham, el coreano Cho Kyu-hyun, Ok. que fue mi compañero durante 5 años también allá, que Ok. me reveló otra dimensión del Sí, arte, sí, de la sí. vida, de la danza. Ok, Mm. súper. Y entonces, ¿pasaron cuánto tiempo entre empezar a su danza, su Sí, mundo de pensamiento del cuerpo, hasta llegar a la al colegio creación del del cuerpo? colegio, sí. Ajá, Pues bueno, yo tuve una carrera relativamente corta, porque como empecé, yo hice mi formación, que normalmente debe durar 10 años, como decía ok, Martha Graham. Martha Graham decía, se necesita 10 años 10 para años. formar un bailarín. Yo lo hice en Sí, 5 o 6 años, porque ok, bueno, tuve un proceso muy acelerado ajá, y ajá. tenía que ganar mucho tiempo perdido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digamos que tuve unos 10 años, desde los 30 hasta los 40, Ok. de crear mi propio mundo, Ujú. mis propias coreografías, mis solos, las Ok. obras con las que vine aquí Sí, a sí, sí, México en los México. 80, Sí, sí. Revis, Sol Níger, bueno, muchas otras con las que estuve. Y luego, ya en el año 86, decidí regresar a Colombia Ujú. para mostrar lo que ya estaba empezando a crear en Nueva York. Y luego me fui para Europa hasta el año 91, cuando ya regresé a Colombia con la Ok. idea de comenzar mi escuela. Sí. Desde el 91 al 96 hice otras cosas, trabajé con el gobierno, Ah, claro. con Ramiro Osorio, Sí, 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 sí. mexicano, colombiano, colombiano, Sí. mexicano, que era en ese entonces director del Instituto Colombiano de Ok. Cultura, y con él empecé a trabajar el tema de la educación artística. Y ya en el 94, bueno, creé un programa de danza en Bogotá, en la Academia Superior de Ujú, Artes de ujú. Bogotá, la SAB, el primer programa de danza universitario De del Colombia. país. Ajá, claro. Y luego ya decidí que tenía que comenzar de cero mi propio proyecto. Ok, Y fue en el 94 cuando decidí trasladarme a Cartagena, ok. y en el 97 arrancó finalmente el Colegio del Cuerpo, que cofundé con la bailarina y coreógrafa Marie-France de Louvain. Sí, cuéntanos un poquito para la gente que no sabe exactamente qué es el Colegio del Cuerpo, ¿no? Porque el nombre está increíble, que nos contarás la anécdota con Gabo, pero ¿qué es? ¿No? ¿Es un espacio físico? ¿Es un espacio de conocimiento? ¿Qué es? Es todo eso. Pues de hecho, como bien dices, cuando le llevé a Gabo, a quien conocí aquí en México, tuve la fortuna de conocerlo a él y a Álvaro Mutis, algo que me marcó profundamente. Le llevé a Gabo en Cartagena. Estamos hablando de Gabriel García Sí, Márquez. Gabriel García Márquez, Ajá, sí. En el año 94, yo pensé que aquí en México todo el mundo lo conocía como como Gabo, Gabo, bueno, ¿no? pero Gabriel García Márquez. En el año 95, 96, fui a la casa de él en Cartagena y le dije, Gabo, ayúdame, por favor, quiero crear Hacer, esto en ujú. Cartagena, esto. Y se quedó mirando así el documento y me dijo, el Colegio del Cuerpo. Y dijo, es un nombre del carajo. Del carajo en Colombia Sí, tiene una connotación como de increíble, ¿no? algo Ajá, increíble, ¿no? Parece el título de un libro de poemas. claro. Entonces eso me dio la noción de que a mí lo que me interesaba era más trabajar con esa dimensión de Sí, la sí, sí. creación, de la poesía, más Claro. que formar solamente buenos bailarines, Exacto, sino pensadores del cuerpo, exacto. poetas del cuerpo. Colombia es un país sumido en una sangrienta crisis de valores, donde el cuerpo ha perdido su dimensión sacra. Diariamente lo vemos mutilado, torturado, asesinado.
El Colegio del Cuerpo es un espacio educativo y cultural con sede en la histórica ciudad de Cartagena de Indias. Los coreógrafos y bailarines Álvaro Restrepo y Marie-France de Louvain ofrecen a niños y jóvenes la oportunidad de construir una nueva ética del cuerpo a través de la danza contemporánea. Viridiana tiene 13 años. Vive en un barrio marginal a las afueras de Cartagena. Forma parte del grupo piloto del Colegio del Cuerpo. El talento que posee y sus ansias de progreso son un ejemplo de los alcances. Y entonces, bueno, fue así que también empecé a entender que ese nombre que había encontrado por azar, porque yo le puse el Colegio del Cuerpo a la institución, porque yo cuando llegué a vivir a Cartagena vivía en una calle que se llamaba la calle del Colegio. Okay. Y enfrente de mi apartamento había unos espacios maravillosos, vacíos, de un antiguo colegio de la colonia. Y yo decía, yo quiero poner ahí mi colegio, voy a buscar cómo restaurar estos lugares y tal. Y bueno, y después vino la noción del cuerpo y no solo de la danza. Okay. Porque oí a una deportista, una tenista colombiana que dijo, mi cuerpo habla el lenguaje del deporte. Y yo dije, mi cuerpo habla el lenguaje de la danza, pero el cuerpo habla muchos lenguajes. Total. Entonces me interesó la idea de un colegio para el cuerpo, no solo un colegio de danza. Y bueno, y ya después vine a darme cuenta del descubrimiento que había hecho por casualidad, porque cuerpo y colegio son sinónimos. Claro. Un cuerpo colegiado, un cuerpo de diplomático, un cuerpo de baile, un cuerpo de bomberos, qué sé yo. Sí. Un cuerpo es una comunidad revestida por una misma dignidad. Totalmente. Un cuerpo es un organismo compuesto vivo por células interdependientes, ¿no? Entonces está la noción del cuerpo individual, pero el cuerpo colectivo, el cuerpo social. Entonces, bueno, todo eso se ha ido revelando poco a poco en el camino. Y justo algo que mencionas que revela al pensar el cuerpo se observa, se contempla desde diferentes lugares, desde la individualidad, pero también desde lo colectivo, lo comunitario, ¿no? El Colegio del Cuerpo está en un lugar, en Cartagena, ¿no? En un terreno físico concreto, con una geografía, con un clima específico, con contextos sociales, políticos, económicos. ¿Qué es eso? ¿Qué hay alrededor de ese colegio? ¿No? Porque es justamente tú viste algo que era muy importante sembrar ahí. ¿Qué es? Pues el colegio desde que comenzó en el año 97 le dimos una gran importancia al espacio físico donde se impartiera la formación, porque pensamos que la arquitectura es una herramienta pedagógica muy importante. No es lo mismo trabajar en cualquier espacio. Deben ser espacios dignos, bellos, inspiradores. Entonces el colegio arrancó en un convento del siglo XVI durante 5 años, luego en una casa colonial en el mismo barrio durante 11 años, una casa alquilada. Luego nos fuimos al norte de la ciudad a una universidad privada que nos dio espacio allí, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde trabajamos durante 8 años en condiciones muy dignas también y en contacto con la naturaleza. Y durante ese tiempo la alcaldía de Cartagena nos dio unos recursos para comprar 4 hectáreas de terreno en las afueras de la ciudad, también muy cerca de la universidad. Y cuando llegó la pandemia, o la maestra pandemia, como yo la llamo, que nos obligó a plantearnos cosas muy importantes, la universidad nos pidió que desalojáramos porque iban a vender ese terreno, iban a cambiar de destino, pues entonces eso nos puso a pensar que ya era la hora de enfrentarnos a construir un espacio físico que reflejara toda la filosofía de nuestro trabajo, porque trabajamos con niños y jóvenes que vienen en su gran mayoría de los estratos más vulnerables de la sociedad cartagenera, que es una sociedad muy fragmentada, muy desgarrada, muy clasista, racista, y yo me propuse desde el inicio que quería crear un proyecto que convocara y diera oportunidades y que revelara el talento que está allí en esas comunidades, que simplemente por falta de oportunidades
se desperdicia, ¿no? Yo hace 3 años que vivo aquí. No soy desplazada por la violencia, vivo aquí porque mi esposo murió y quedé con 3 niños. Trabajaba en una empresa que la quemaron los terroristas y me tocó venirme acá con mis 3 niños porque quedé sin trabajo. Me llamo Viridiana Calvo Padilla y tengo 13 años. Me gusta bailar porque me despejo de todos mis problemas. Me parece que es muy chévere. Tengo muchos amigos aquí. Me gusta. Bueno, no me olvido de mis problemas en la vida diaria porque, o sea, siempre está como esa bulla y o sea, como que todo el mundo también está hablando de sus problemas y todo. En cambio, en el Colegio del Cuerpo hay como que un momento de calma, como un momento de quietud. Sí, sí. Entonces ese es el contexto en el que ocurre y desde hace ya 3 años que estamos construyendo la sede definitiva, espero, Ajá. del Colegio del Cuerpo, lo que será nuestro legado para las futuras generaciones, un espacio físico pero que refleja una filosofía, un pensamiento, un contacto con la naturaleza, unas relaciones sociales también, todo lo que está detrás, ¿no? Sí, y aquí hago un pequeño paréntesis porque es conocer a la gente que te ha acompañado, Marie-France, ¿no? Acompañar, ¿cómo fue sucediendo que esta empatía, ¿no? De coincidir, de pensar juntos, de tener los mismos objetivos, se fueron sumando personas, ¿no? Personas colaboradores y Claro. también obviamente pues los estudiantes, otros coreógrafos de otras partes del mundo, otros maestros, ¿no? Otra gente de institución que quiso apoyar el proyecto. Háblanos un poquito de estas personas clave que han sido fundamentales Claro. en el proyecto. Bueno, obviamente Marie-France estuvo en el origen de todo el proceso como cofundadora y co-creadora. Yo empecé a colaborar con ella desde el año 93, cuando dirigía la Academia Superior de Artes de Bogotá y ella dirigía la escuela más importante de nivel superior en Francia, el CNDC, en la ciudad de Angers. Y poco a poco la empecé a atraer y ella empezó a quedarse y se empezó a enamorar del país y de las posibilidades que había aquí hasta que ya ella lleva 10 años prácticamente instalada, pues tiempo casi completo en Colombia, ¿no? Mi compañero Leopoldo Javier Conbariza, que es arquitecto, es también miembro fundador del Colegio del Cuerpo y es quien está desarrollando el proyecto arquitectónico Sí, sí. y digamos que está plasmando en unos edificios, en unos espacios físicos, toda nuestra filosofía, toda nuestra conversación de años. Siempre hemos dicho que el diálogo entre Leopoldo como arquitecto y yo como bailarín ha sido un diálogo entre el espacio y el tiempo, Total. porque la arquitectura es el arte más permanente, más perdurable, Justo. y el cuerpo o la danza el más efímero. Lo efímero. El somos tiempo. Yo con mucha frecuencia digo que algún día le voy a cambiar el nombre al Colegio del Cuerpo por el Colegio del Tiempo, porque me parece que eso es lo que estamos esculpiendo allí. Sí. No solamente un cuerpo individual y un cuerpo colectivo, sino también un tiempo. Exacto. Ese corto tiempo que nos dan para venir a este mundo y dejar un legado, ¿no? Un legado, justo una herencia, un patrimonio, ¿no? Que Exactamente. lo curioso y interesante para mí, la belleza de pensar desde lo intangible hasta lograr algo realmente tangible como es un espacio con salones, con espacios que además lo que vi en las fotografías son increíbles porque es una arquitectura única, pensada para y con el cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces, todos los espacios para habitar, para convivir. Hay un pensamiento coreográfico en lo arquitectónico, ¿no? Entonces, me parecía como muy importante hacer evidente todo este acompañamiento de estos seres humanos que te ayudaron a pensar que hay una reciprocidad, una alimentación, ¿no? Para tomar decisiones tan significativas como cambiarle la vida a un chico, una chica, Claro. ¿no? Que ese es también el punto interesante, ¿no? Como un proyecto
cultural, artístico, logra transformar sus entornos sociales, ¿no? Y cómo puede hacer esa gran aportación al contexto, aparentemente de manera invisible, pero con los años se va revelando. Exacto. Y se va revelando, ¿no? Y bueno, hay una cosa que también me da mucha curiosidad pensando en esta herencia. ¿Tú identificas el patrimonio intangible? Digo, porque obviamente el tangible, el centro ya está, Ya está en construcción, ¿no? sí. Pero tú tienes identificado este patrimonio intangible que dejas a un contexto, incluso a América Latina, ¿no? Muchos que te conocen de bastantes años aprecian mucho tu trabajo, ¿no? Esos solos de los que hablabas en el Festival Lila López, mucha gente se recuerda, ¿no? Entonces, ¿qué es ese patrimonio? Pues yo creo que es como esta contribución que queremos hacer a la educación de los seres humanos, primero para plantear una nueva noción de riqueza. Okay. Hoy lo pensaba y lo reafirmé en la primera parte de este coloquio de violencia y construcción de cultura de paz, cómo lo más importante es hacer una contribución para proponerle a estos jóvenes, a estos niños, a esta sociedad una nueva noción de riqueza, una nueva mirada sobre lo que significa ser rico. Exacto. ¿Sí? Que está mucho más basado en el ser que en el tener, en una sociedad que basa todo mucho más en lo que tenemos y en los logros económicos, en el éxito profesional y no en lo que somos profundamente. Okay. Y nuestro cuerpo es nuestro único patrimonio real, es lo único que realmente somos y tenemos, pues. Claro. Es nuestra primera y última frontera. Sí, sí, sí. Entonces, eso por un lado. Por otro, proponerle también a la educación una suerte de revolución copernicana en el sentido de poner el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, en el centro de la experiencia educativa. Claro. No solo para los bailarines, Sí, no, por supuesto para los bailarines es su epicentro, sí. Pero en el centro de la educación de todos los seres humanos, cómo nos podemos apropiar del conocimiento, ya sea en matemáticas, en ciencias, en lenguaje, en las humanidades, qué sé yo, a través de la experiencia de todas las herramientas y todos los canales que tenemos para aprender y para aprender, ¿sí? La realidad. Entonces, sí, yo fui tan mal estudiante que nunca mis compañeros me dicen, usted que era el peor estudiante, ¿cómo es que terminó creando un colegio y dedicándose a la educación? Digo, precisamente por eso, porque quiero proponer otra mirada sobre la educación. Totalmente. Y yo creo que el arte nos permite eso, ¿no? La creatividad abre esas brechas de lo imposible para hacer lo posible. Claro, ¿no? y despertar la capacidad de asombro, que no se acabe, que podamos seguir siendo niños toda la vida, hasta viejos, que mantengamos unos cuerpos vivos. Creativos, saludables, dignos. Yo creo que eso es un legado muy importante. Totalmente. Y también pensando justo en este legado, lo valioso que es nuestra profesión. Yo valoro mucho también como coreógrafo el cuerpo, la relación del cuerpo físico intangible con muchas disciplinas, con muchas culturas y cómo la batalla constante del tiempo nos hace pensar expandidamente nuestro hacer, ¿no? Entonces creo que ahí alguna vez en una charla con el director de Papá Tarahumara, una compañía japonesa, el director decía, a mí me interesa el escenario
como un espacio de pensamiento. Solo eso, ¿no? Si tengo que usar la luz, cuerpos, escenografía, esas son las herramientas que me ayudan a pensar, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que hoy día tenemos a personalidades, en este caso como tú, que nos ayuda a entender también, porque a través de tus viajes, de tus espacios de contemplación, de enfrentarte a realidades concretas sociales, ¿no? Problemáticas, complejas de clasismo o racismo, cómo toda esa fuerza, todo ese coraje te ha permitido llegar hasta hoy día Claro. y con una serie de seres humanos que reconocemos tu hacer, ¿no? Entonces, en América Latina creo que es importante reconocer a todas estas personas que han aguerridamente llegado hasta este momento y Claro. compartir con muchos de los jóvenes, que trabajas con muchos jóvenes niños, justamente a darles esos intangibles para que tengan la fuerza de continuar, ¿no? Claro. ¿Algo más que quieras No, yo creo que compartirnos? ahora que estamos aquí en el contexto de este coloquio de violencia y cultura de paz, pienso siempre en la definición de un filósofo francés que dice que la salud es la paz de los órganos. La salud es la paz de los órganos. Y si lo ponemos en términos sociales, la salud del cuerpo social es la convivencia, el respeto, la paz. La paz es la salud del cuerpo social. Entonces, ¿cómo lograr que esos seres que hacen la paz consigo mismos, con esos seres individuales que hacen la paz consigo mismos, logren hacerlo colectivamente, ¿no? Y yo creo que esa es la contribución mayor que uno puede hacer desde la educación, desde el arte. El arte es la función sensibilizadora, humanizadora, dignificadora del arte. Creo que es fundamental para construir una sociedad más empática, más solidaria. Sí, sana, ¿no? Pensaba ahorita justo, si tú recuerdas algún momento que te haya conmovido justamente con uno de los chicos, chicas, de los bailarines que dijiste, sí, esto tenía que suceder. ¿Hay algún momento que nos quieras compartir? Son muchísimos. Cada uno de los chicos que ha pasado por el Colegio del Cuerpo viene con una historia Claro. muy conmovedora y muy importante, ¿no? Como lección. Yo no dejo de aprender y de conmoverme todos los días, ¿no? Pero por supuesto que recuerdo un día, por ejemplo, una conversación de dos muchachos que estábamos en mi casa y yo me retiré un momento, estábamos comiendo y me retiré un momento a la cocina y los oía hablando entre ellos, ¿no? Dos muchachos afro-cartageneros en esta ciudad, como te digo, tan racista. Y uno le dijo al otro, oye, ¿qué estarías haciendo tú hoy si no estuviéramos en el Colegio del Cuerpo? Y uno de ellos le dijo, pues mira, yo iba a ser, mi padre quería que yo fuera al ejército o que fuera policía, porque decía que tenía el físico y que podía ser un militar o algo así. ¿No? Y el otro le dijo, pues mira, yo tenía en mente en un momento dado de mi vida ser un atracador, porque con mis compañeros en el barrio decíamos, ¿qué hacemos? Tenemos que buscarnos la vida, tenemos que encontrar, hacer algo. Entonces, a lo mejor hoy en día, en vez de estar bailando juntos, estaríamos tú matándome a mí o persiguiéndome o qué sé yo. Y estamos trabajando juntos en una compañía de danza, ¿no? Y eso yo, pues oyéndolo desde lejos, me tocó mucho, ¿no? Claro. Pero son muchísimas historias las que hay detrás de uno de los muchachos que se presentó aquí en la Covarrubias, que es el que lleva 23 años, Johan Gutiérrez lleva 23 años en el colegio. También tiene una historia muy conmovedora. Su padre, cuando él era niño, era barquero en un pueblo lejos de Medellín y a veces tenía que pasar de un lado a otro, a los guerrilleros, al otro día a los militares, el otro día al ejército, y lo acusaron de que estaba colaborando con uno o con otro, y mataron a su socio del negocio, pues, de las barcas. Sí. Y él se fue con su familia despavorido a vivir en una invasión en el barrio Olaya, que es un barrio muy pobre, y de allí los sacaron también doblemente desplazados al barrio Nelson Mandela, que es el barrio más grande de población desplazada por la guerra en Colombia. Estamos hablando del año 89, algo así.
Yo conocí a Johan en el año 91, tenía apenas 8 años, y con un proyecto que iniciamos en ese entonces que se llamaba Mi Cuerpo, Mi Casa, dirigido justamente a niños que habían sufrido desplazamiento y todo esto. Johan entró al Colegio del Cuerpo y hoy en día es un ser extraordinario. Y con una carrera ya sólida en la danza, ¿no? Y que será uno de los que heredará todo este legado, ¿no? Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Un gusto estar aquí compartiendo toda la experiencia de muchos años del cuerpo y del Colegio del Cuerpo. Y pues gracias y te esperamos nuevamente en México, espero sea pronto, y para seguir compartiendo todo tu saber y todo tu conocimiento. Feliz, yo también estoy muy contento de estar aquí, muy agradecido con Claudia Lavista, nueva directora de danza aquí en la UNAM, porque somos viejos amigos y colegas. Y bueno, esperamos que este puente entre Cartagena y México, entre el sur, esto que ella quiere crear de este diálogo sur-sur, ¿no? Ser sur, pueda dar frutos muy, muy fértiles, importantes, ¿no? Pues gracias. Y muchas gracias a la gente que nos acompañó y nos esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.